Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga esta tarde. Quisiera traer una reflexión de la palabra basada en Apocalipsis capítulo 2. Prácticamente es del verso 1 al verso 7. Y se escribe: el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo conozco tus obras y tu trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Pero tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaititas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dice el capítulo 1 de Apocalipsis, en el verso 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y dice, termina diciendo el verso 1, dice: a la que declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. Siempre hemos dicho que el Apocalipsis, ¿verdad?, es una revelación de Juan, pero pues en realidad es una revelación de Jesús, que Dios le dio a Jesús y que Jesús por medio de su ángel le dio a Juan. Entonces las revelaciones de Apocalipsis, Juan las tuvo, Juan las escribió, pero es una revelación de Dios a Jesús y Jesús las comparte por medio de su ángel a Juan. Entonces la visión de esta iglesia del capítulo 2 de Éfeso es una visión de Jesús. Cómo Jesús ve a la iglesia de Éfeso, y en eso quisiera que reflexionáramos, porque estoy seguro que igual nos identificaremos con algunos aspectos de esta iglesia. Jesús igual, son 7 iglesias a las que se le escribe, pero solo nos basaremos en esta. Cuando Jesús habla de la iglesia de Éfeso, en el verso 2 dice: yo conozco tus obras y tu trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, Jesús cuando mira a la iglesia, la mira por los resultados que esta iglesia tiene, por lo que ha logrado esta iglesia. ¿En dónde está la iglesia posicionada en ese momento? Es decir, cuando Jesús ve a la iglesia, me llamaba la atención de que Jesús llega a la iglesia a buscar un fruto de la iglesia. Es decir, Jesús no está buscando en la iglesia de Éfeso lo que el Padre le está dando a la iglesia o lo que el Espíritu le dio a la iglesia de Éfeso. Cuando Jesús llega y mira a la iglesia de Éfeso y le dice lo que yo veo, lo primero que Jesús le dice acerca de la iglesia, le dice: yo conozco tus obras. Yo sé lo que has hecho, yo sé lo que has padecido, yo sé lo que tienes. Es decir, cuando Jesús llega a la iglesia de Éfeso para conocer o para buscar algo de ella, busca como en la higuera, busca los frutos. Siempre que el Señor se acerca a su iglesia, va a buscar los frutos, no va a buscar lo que el Padre nos da a nosotros, porque eso pues es innegable, eso no se puede ocultar. Todos vivimos bajo la misericordia de Dios, bajo el amor de Dios. Y Jesús no viene a buscar y a preguntarnos por lo que el Padre nos ha dado. Se supone que lo que el Padre nos ha dado, lo que Dios Padre nos provee, debe de dar resultados. Entonces, cuando hay resultados, Jesús viene a buscar esos resultados, es decir, esos frutos que nosotros debemos de producir. El domingo pasado les comentaba de lo importante que es al ir a orar y de ir en la autoridad correcta.
de ir y doblar nuestras rodillas en la posición correcta ante Dios. Entonces, cuando uno sabe que Jesús vendrá y viene a ver la iglesia, como en el caso de Éfeso, es importante que nuestras vidas tengan fruto. No va a buscar Jesús en nuestras vidas lo que el Padre trae para nosotros, sino más bien lo que el Padre ha dado a nosotros es lo que nosotros debemos de producir para Jesús. Es como aquel agricultor. El agricultor se esmera y se preocupa por abonar bien la tierra, por regar bien aquella planta, por fertilizarla, por fumigar aquella planta o traer los insumos que son necesarios para que esa planta esté saludable, para que esa planta dé un buen fruto o aquel árbol dé un buen fruto. Entonces el agricultor está preocupado por lo que la planta necesita para que dé un buen fruto. Pero cuando llega el comprador con aquel agricultor, el comprador no va a preguntar por los insumos, no se va a preocupar por el trato que tuvo la planta. Lo que él viene a buscar es el fruto. Él va a pagar por el fruto. Entonces en la iglesia, hermanos de Éfeso, cuando Jesús mira a esta iglesia, lo primero que mira dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu trabajo, tu paciencia, y empieza a hablarle. Es decir, Jesús cuando se acerca a nosotros lo que busca es fruto, como cuando se acerca a aquella higuera y no encuentra el fruto. Yo creo que así Jesús mira actualmente a su iglesia. Cuando el Señor busca en su iglesia, lo que busca es los frutos. Lo que la presencia de Dios, lo que la presencia del Espíritu está haciendo en las iglesias debe de estar produciendo en nuestras vidas un fruto. Qué bueno es cuando Dios pueda hablar de nosotros o puede hablar de nosotros de que yo conozco tu trabajo, yo conozco tus obras, yo conozco lo que tú has padecido, lo que has hecho. Pero para entender un poco mejor lo que Jesús estaba pidiéndole a la iglesia de Éfeso, tal vez lo podríamos entender en la carta a los Efesios. La carta a los Efesios fue una carta escrita por Pablo estando en prisión en Roma. Y en el capítulo 19, creo, de Hechos, cuando Pablo llega ahí a los Efesios, un pequeño pueblo en Asia Menor, un puerto, para abrir una obra, Pablo empieza a predicar. Se encuentra algunos discípulos ahí de Juan que no habían recibido al Espíritu, no tenían idea de lo que era el Espíritu. Pablo los orienta, les impone las manos, reciben al Espíritu Santo, los bautiza y como unos 12 hombres aproximadamente, dice, se forma una pequeña iglesia, una pequeña obra ahí en Éfeso. Y Pablo escribe muy diferente a lo que Jesús mira aquí en Apocalipsis. Cuando Pablo escribe la carta, Pablo les habla a los efesios como escogidos, como perdonados, como predestinados, como sellados, como gente santa, gente adoptada. Es decir, Pablo se preocupó por presentar una iglesia ante Jesús, una iglesia que pudiera producir fruto. Es decir, cuando Pablo le escribe a esta iglesia, le escribe lo que Pablo miraba en la iglesia. Es decir, lo que era esa iglesia. Y algunos escritores dicen que la carta a los Efesios es la mejor carta que describe a la iglesia o es el escrito de Pablo que pueda describir mejor a la obra de la iglesia. Entonces, cuando Pablo escribe las cosas que él ve en la iglesia de Éfeso eran diferentes a las que Jesús miraba. Es decir, Pablo era el que sembraba, Pablo era el que regaba aquella iglesia, Pablo fue el que trabajó para que hubiese una obra en Éfeso. Entonces Pablo fue alguien que preparó este pueblo, que se dio al Señor para presentar a este pueblo ante Dios. Es decir, la iglesia de Éfeso estuvo delante de él
Pablo estuvo como 2 años aproximadamente ahí en Éfeso y la carta dice que, bueno, los hechos dicen que es una de las despedidas más emotivas, e incluso cuando se despide de Éfeso y demás. Entonces, cuando Jesús mira a esta iglesia de Éfeso, busca fruto porque él sabe que Pablo ya regó esa tierra, ya que ya Pablo sembró esa tierra, de que Pablo estuvo trabajando allí, de que hay una obra de parte de Dios ahí y debe de haber fruto. Entonces yo creo que Dios, cuando Jesús nos mira deseando encontrar algún fruto en nuestras vidas. Así es que podamos preguntarnos qué hemos hecho con esas cosas que Dios nos da, que Dios provee, que Dios nos suple a nuestras vidas o a nuestro entorno. Creo que tenemos que tener presente de que en algún momento el Señor vendrá y vendrá a buscar fruto en su iglesia. De alguna manera Dios nos provee de su misericordia, de su perdón. Dios nos provee de su favor, de muchas cosas. Y esas cosas que Dios nos da deben de producir en nosotros un fruto. Y un fruto que el Padre vea, un fruto que glorifique a Dios, como en el caso de la iglesia de Éfeso. Eh, Tuvo un buen maestro, la iglesia de Éfeso, Pablo. Pablo trabajó en ella, dice la historia, dice la carta, que se hacían milagros extraordinarios por mano de Pablo cuando él estaba en Éfeso. La gente era sanada, la gente era liberada. Incluso las prendas de algunas personas eran llevadas ante él y por medio de las prendas sucedían los milagros. Es decir, fue una iglesia que Dios proveyó mucho a esa iglesia. Y ahora vino un tiempo diferente en el que viene el Hijo de Dios y viene a buscar un fruto en esa iglesia. Entonces yo creo que en algún momento de la historia en nuestra iglesia, el Señor vendrá y cuando venga, vendrá a buscar un fruto a nuestras vidas. Así es que podemos preguntarnos qué estamos haciendo con lo que Dios nos provee. Recuerdo mucho una moraleja que mencionaba nuestro pastor, que cuenta de un hombre borracho, un hombre que era dado al vino en cierto lugar y tenía una esposa y tenía un hijo. Entonces dice que en una noche se levanta este hombre muy consternado y al desayunar ahí con su esposa y su hijo les cuenta y les dice, ¿saben qué? Dice, tuve un sueño. Soñé una rata ciega, una rata gorda y dos ratas flacas. Y en el mismo instante en el que el hombre le cuenta ese sueño que había tenido a su esposa y a su hijo la capta, como dicen, en el aire y le dice, mira papá, es fácil tu sueño. La rata gorda, dice, es el cantinero al cual tú le das todo el dinero y él se está enriqueciendo. Y la rata ciega eres tú, que no te das cuenta que estás llevando tu dinero ahí. Y las ratas flacas pues somos mi mamá y yo, porque pues acá no nos das nada, no provees nada. Y de alguna manera cuenta la moraleja que hizo reflexionar a este hombre en cuanto a lo que había soñado. Cuando Jesús llega a la iglesia, viene a buscar lo que el Padre ha provisto, lo que el Padre ha dado, lo que el Padre ha sembrado ahí. Por eso Jesús llega a la iglesia de Éfeso y dice, yo conozco tus obras, llega buscando el fruto que debería de estar ahí. En el verso 3 dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Es decir, Jesús ahora le habla de lo que la iglesia ha tenido, no de lo que tiene ahora, no de lo que está viviendo en ese momento, sino de lo que ha padecido anteriormente. Dice el verso 5, dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Es decir, Jesús le hace mención o le trae a memoria sus recuerdos. Muchas personas que ahora están en el Señor a veces no desean tener recuerdos de lo que ha pasado anteriormente o recuerdan con tristeza o dolor lo que anteriormente ha pasado. Pero es interesante aquí que Jesús le dice, recuerda dónde estabas, dice,
para que veas hasta dónde has caído. Creo que Jesús le pregunta a la iglesia, recuerda de dónde estabas, de dónde te saqué, de dónde te levanté, cómo es que te perdoné y ahora dónde estás. Y es interesante que en algún momento de nuestra vida podamos preguntarnos por nuestro pasado. Recordar, en el verso 5 dice Jesús, recuerda, acuérdate. Y es interesante volver a ese recuerdo que nos puede catapultar o nos puede proyectar a algo mejor. Hay muchas personas que no quisieran tener recuerdos, hay personas que no les gustan los recuerdos, pero Jesús aquí le dice a Éfeso, tienes que recordar, porque cuando recuerdes de dónde dice has caído, tú puedes volver a recuperar ese lugar que debes de tener. Entonces yo creo que si nosotros podemos recordar de dónde es que estábamos o cómo es que estaba nuestra vida anteriormente y ver ahora las bendiciones y la diferencia en el Señor, creo que es de mucha motivación y de mucha fuerza espiritual para alentarnos y seguir adelante. Hoy en día hay muchas historias muy motivadoras. Hay muchos pues directores de cine que toman muchos libros y muchas historias para llevarlas al cine. Y pues muchos de nosotros al ver esas películas y esas historias ya con las imágenes y el sonido y editadas y demás, realmente son muy motivadoras. Hay muchas películas muy bien hechas y basadas en una historia real de motivación, de logro, de coraje, de alcance y tal vez con algún pasado un poco no agradable tal vez, pero aún así, cuando uno ya ve toda la historia, toda la película, para uno es muy motivante. Jesús le dice a la iglesia, recuerda de dónde es que has caído para que consideres el lugar que ahora tienes. Yo creo que es importante para nosotros recordar el lugar que antes teníamos en el Señor y de dónde el Señor nos ha traído y el lugar que nosotros ocupamos. Vivimos aquí en un pueblo, en un valle agrícola, y es muy común que a nuestro alrededor haya muchas rancherías, y para establecer un rancho nuevo o poner una nueva casa en aquel rancho, hay dos cosas que los rancheros consideran. La primera es el agua, que el agua esté cerca o que el arroyo retenga el agua. Es lo principal para poder tener un asentamiento ahí humano. Entonces, las personas buscan el agua primero. Y después es algo muy sencillo y de sentido común. ¿Dónde van a poner su casa? Y cuando se fijan dónde van a poner su casa, ellos van al arroyo y cuando ven el arroyo, se fijan en la última marca que dejó la última corrida de agua. A mí me ha tocado andar entre los arroyos y me ha tocado voltear todavía hacia arriba. Yo estoy un poco alto y todavía me ha tocado voltear hacia arriba en los árboles, en medio de los arroyos y ver arriba en los árboles los rebalses de la madera. Ver ahí las chollas, las pitayas y ver la marca que dejó la última corrida de agua en ese arroyo y son impresionantes. Entonces para un ranchero es un punto de referencia muy importante, la última marca que dejó el agua para poder hacer una casa mucho más alta de la última marca que dejó el agua. Si esa corrida de arroyo no dejara esas evidencias, se perdería entonces la orientación para ellos y harían una casa en la que muy probablemente en la siguiente lluvia se lleve todo. Entonces, queda el recuerdo y queda la evidencia de ello. Entonces, es bueno en sí los recuerdos. Hace algunos años, si no me equivoco, por allá en el 2011, en los tsunamis de Asia, yo creo que cuando vemos los videos son impresionantes de cómo devastan las ciudades y demás. Pero yo creo que ahora todas esas ciudades han tenido la experiencia y han levantado sus muros y han rediseñado sus ciudades, han rediseñado sus puertos y hoy lejos de ser de ser ciudades endebles, son ciudades más fuertes porque tienen la experiencia, porque ahora sus ciudadanos recuerdan lo que ha pasado
en el pasado con ellos, o lo que han traído las aguas con ellos, y ahora son ciudades mucho más fuertes. De alguna manera Jesús quería que trajeran a memoria los buenos recuerdos o los recuerdos que a la iglesia de Éfeso le pudieran ser de motivación. Y le dice, tengo esto contra ti, que tú has dejado tu primer amor. Tal vez las palabras de Jesús a los efesios eran, acuérdense cuando nacieron como iglesia, insisto, narrando en Hechos capítulo 19, cuando Pablo estaba aquí, cuando Pablo oraba, cuando se reunían, cuando cantaban lo que sucedía, cómo Dios se movía. De alguna manera, Jesús quería que los efesios tomaran nuevas fuerzas en esos buenos recuerdos y en esas buenas experiencias. Y aún en experiencias no tan buenas, como diciendo, mira, dice, recuerda por tanto de dónde has caído, como diciendo para que te des cuenta dónde estás ahorita. De alguna manera, aún esos malos recuerdos que aún uno quisiera no recordar, aún son de fortaleza para uno, en el que le animan y le instan a seguir adelante. Leía una nota en internet sobre la restauración de vasijas. En algún momento se las mencionaba, en el que en los tiempos de Jesús, para restaurar las vasijas, ellos lo hacían con sangre. Tenían que buscar ciertos insectos que tuvieran sangre y los molían como en un mortero, y luego hacían una masa con esa sangre y luego una arcilla, y con eso hacían una mezcla y restauraban las vasijas. Esa era la manera tradicional de restaurar las vasijas eh, en los tiempos de Jesús. Pero hay unas historias en en Japón, por ejemplo, que es muy interesante y se las quisiera leer. Dice, cuando los japoneses reparan objetos rotos, enaltecen la zona dañada rellenando las grietas con oro. Creen que cuando algo ha sufrido un daño y tiene una historia, y se vuelven más hermosos. El arte tradicional japonés de la reparación de la cerámica rota con con un adhesivo fuerte, rociado luego con un polvo de oro, se llama kintsugi. El resultado es la cerámica no solo queda reparada, sino que aún queda más fuerte que la original. En lugar de tratar de ocultar los defectos y grietas, estos se acentúan y son celebrados, ya que ahora se han convertido en parte de una pieza muy fuerte. El kintsugi añade un nuevo nivel de complejidad estética en las piezas reparadas y hace que las antiguas vasijas pegadas sean aún más valoradas que las que nunca han sido rotas. Kintsukuroi es el término japonés que se designa al arte de reparar con laca de oro o plata, entendiendo que el objeto es más bello por haber estado roto. En lugar de considerar que se pierde el valor, al reparar la cerámica se crea una sensación de una nueva vitalidad. Dicho de otra forma, el tazón se vuelve más bello después de haber sido roto o reparado. La prueba de fragilidad de estos objetos y de su capacidad de recuperarse son los que lo hacen bello. Eh, dice, la idea es que cuando algo valioso se quiebra, una gran estrategia a seguir es no ocultar su fragilidad ni sus imperfecciones y repararlo con algo que lo haga las veces de oro, fortaleza y servicio y salud. Es decir, los japoneses usan lo que tienen a la mano para restaurar lo que para ellos es de gran estima, de gran precio. Yo creo que Jesús nos ha restaurado como vasijas. Si alguno de nosotros ha pecado, de alguna manera hemos estado rotos, pero nosotros no somos reparados como lo hacen los japoneses con oro. Nosotros, yo creo que hemos sido reparados con la sangre de Jesús. Y cuando Jesús le dice a Éfeso, recuerda, yo pienso que es
como ver esas grietas. Yo creo que Jesús no ha ocultado esas grietas, como aquellas vasijas restauradas, no se ocultan las grietas. Las grietas los hacen más bellos, más interesantes, con más valor, con más precio. Y aún en todas las tribus y en todos los pueblos se reparaban las vasijas. Y de ahí Jesús tomaba las enseñanzas del alfarero. Entonces, yo creo que nosotros podemos traer mucho valor, podemos traer mucha buena experiencia en base a aquellos recuerdos que Dios ha trabajado en nuestras vidas. Tal vez nosotros no queramos recordar aquellas grietas o muchas de las veces queremos ocultar lo que ha sido de nuestra vida. En ocasiones me ha tocado estar con gente con algunos hermanos que están muy tatuados y que se tatuaron en prisión, en la cárcel, y con pena se cubren y siempre con algunos con pena siempre andan con mangas largas porque no quieren exponerse, pero hay lugares en los que ellos pueden andar con una camisa corta y predicar una palabra de poder, dar una palabra de buenas nuevas, y cuando la gente los ve así son de más impacto que tal vez alguien que no ha tenido esa experiencia. Es decir, que de alguna manera el pasado les da esa fuerza para poder llegar incluso a donde otros a lo mejor no pueden llegar. Jesús le dice a Éfeso, recuerda de dónde tú has caído, dónde tú estabas. Yo pienso que no debemos de olvidar nuestro pasado, que de alguna manera ese pasado nos hace interesantes, nos hace fuertes, nos hace de mucho más valor, porque esas partes quebradas, esas partes que a lo mejor uno las ve con vergüenza, yo pienso que ahí es donde Jesús se esmeró más, ahí es donde Jesús trabajó más. Dice la palabra de Dios que al que mucho se le perdona, mucho se le ama. Entonces yo pienso que pues hay mucha gente que al Señor nos ama mucho porque nos ha perdonado mucho. Tal vez algunas personas éramos unos rompecabezas complicados en los que no nos armó tal vez en una noche, ¿verdad? O en una mañana, y tardó para juntar esas piezas, pero yo creo que todos de alguna manera hemos pasado por esa cruz, por sus manos, por su sangre, y ahora esos recuerdos y esa vida pasada de alguna manera nos hace más fuertes, de alguna manera nos trae fortaleza espiritual. Así es que Jesús le dice a los efesios, recuerda lo que ha sido contigo. Y termino con esto. El pedirle a la iglesia de Éfeso o más bien lo que Jesús buscaba en la iglesia de Éfeso, siendo sus obras y los frutos, era con un deseo de que la iglesia pudiese, en el verso 7, dice, pudiese llegar a la vida eterna. Cuando Jesús le dice, mira, recuerda de dónde has caído para que te recuperes, has dejado tu primer amor. Dice, arrepiéntete, dice el verso 5, y haz las primeras obras. Eh, unas palabras de motivación y de aliento a la iglesia de Éfeso para que recupere el paso, para que se anime. Y le dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cuando Jesús mira a la iglesia de Éfeso, yo pienso que es algo que a Jesús le importaba y le interesaba. Había muchas iglesias en toda Asia, en, este, en Jerusalén, había muchas iglesias en ese entonces, pero solo le escribe a 7. Y yo pienso que el tomarse esa molestia de específicamente llamarla por su nombre y hablarle, este, es algo muy, muy importante para la iglesia, porque es una iglesia que le importa a Jesús, que la iglesia de Éfeso supo de que estaba ante los ojos de Dios y era importante para Jesús. Yo pienso que cuando Dios nos habla del amor que Dios tiene para nosotros, de que no somos un cero a la izquierda, de que no, de que somos algo importante para Dios.
Si en algún momento nosotros nos sentimos requeridos por Dios y en algún momento Dios nos llegara a llamar la atención o a marcar el paso como lo hizo con la iglesia de Éfeso, no es para desanimarnos. Yo pienso que es de mucha motivación porque al entender que Jesús nos habla es porque Dios desea que nosotros seamos restaurados y es porque Dios desea que nosotros seamos reivindicados, que volvamos a los pies de Él o que volvamos al camino de nuevo. Jesús le dice, arrepiéntete, arrepiéntete, yo sé que puedes hacerlo. Cuando Jesús le habla a los efesios, le dice, recuerda tus primeras obras. Sí tengo contra ti que has dejado tu primer amor, pero puedes. Sé que puedes, Efesios. Y Jesús les habla a los efesios y les dice, no todo está perdido. Recuerda lo que ha pasado contigo y toma fuerzas, toma ánimo y persevera. Y termina diciéndole, porque yo quiero que donde yo esté, ustedes también estén, dice, porque yo les daré a comer del árbol de la vida. Y dice, y quiero que estén en medio del paraíso de mi Padre, de Dios. Yo creo que a las iglesias a las cuales el Señor no le habla o a las personas a las que Dios no le habla, pues este, pues pasan desapercibidas prácticamente. Dice la palabra de Dios que muchos son llamados y pocos los escogidos. Lo cierto es que la salvación no se la encuentra uno a la vuelta de la esquina, no la encuentra uno tirada ahí en la calle. La salvación es escasa, es de gran estima. Muchos de nosotros nos hablaron por muchos años y nunca pudimos, no podíamos entender, no podíamos verla así de buenas a primeras. Y cuando logramos verla, yo creo que es importante que la conservemos. Cuando Jesús le habla a la iglesia de los Efesios, les habla y les dice, es que yo quiero que donde ustedes estén, donde yo esté, ustedes también estén. Son las palabras que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso. Dice, el que venciere, a ese le daré a comer, dice, del árbol de la vida. Dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo lo que Dios le habla, lo que el Espíritu le habla a las iglesias. Yo creo que considerando el lugar en el que estamos como iglesia, es de mucha motivación considerar lo que el Señor ha hecho con nosotros, recordar, traer a memoria lo bueno que Dios ha sido con nosotros y poder ver lo que el Señor desea para nosotros es de gran motivación para seguir adelante en este tiempo. Yo te animo a que recuerdes de dónde Dios te ha sacado, cuántas grietas tienes, no las ocultes, muéstralas con orgullo porque a Jesús le costó su sangre, el perdón, el cuidado y mira el lugar que tienes y lo más hermoso es, mira a dónde vas como hijo de Dios, mira el lugar que te espera, mira las bendiciones que puedes poseer en el Señor. Yo creo que Dios puede hacer grandes cosas aún en nuestra vida, aun cuando, como dice aquí, hayamos dejado el primer amor. Yo creo que no todo está perdido. Te animo a que consideres esta palabra y que sea de bendición a tu vida. Dios te bendiga.